A las 12:54 de la tarde me da gusto, como siempre, como todos los días, saludar a la doctora Fernanda. Doctora, hay 17 personas que han fallecido con diagnóstico de coronavirus en Colombia, pero el Ministerio de Salud ha explicado que la mayoría de estas personas tienen alguna condición, alguna enfermedad preexistente, ¿no? Hola Vanessa, muy buenas tardes. Yo sé que en este momento hay muchas preguntas y todos quieren saber y tener ya conclusiones, saber si están o no en mayor riesgo de complicaciones. La respuesta es no sabemos. Es muy poco el tiempo para tener certeza absoluta sobre eso y al no tenerla, sencillo. Nadie se puede relajar con las medidas. Se los he venido repitiendo. Todos somos susceptibles porque es un virus al que nos estamos enfrentando por primera vez. Entonces las medidas de protección son para todos, niños, jóvenes, adultos y personas mayores. Ustedes mismos se han dado cuenta, el virus no discrimina. Tenemos casos en bebés, en jóvenes, en adultos, en mayores. Incluso en este momento el mayor número de casos confirmados en el país está en el grupo de 20 a 50 años. Por la evidencia científica reunida hasta este momento, que está en el Consenso Colombiano de Atención y que ustedes pueden consultar en internet, sí hay algunos factores que aumentan esa probabilidad de gravedad y es el grupo de los vulnerables de los que hemos estado hablando durante todos estos días. Uno es la edad. A partir de los 60 años y entre más años se ha visto mayor riesgo, pero vuelvo y les repito, no es una sentencia para todas las personas mayores infectadas, ni un blindaje para los menores. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Aunque la probabilidad de complicaciones en personas jóvenes sea baja, hay que entender que cuando tenemos muchos casos, esas probabilidades bajas se traducen en un gran número de casos. Un ejemplo muy sencillo, 1% parece poquito, pero 1%, por ejemplo, de 10 millones de infectados jóvenes, ¿cuánto es? 100.000 casos, así que mucho cuidado con la interpretación de las cifras. También recuerden la presencia de enfermedades como diabetes, problemas crónicos del corazón, de los pulmones y la inmunosupresión o tener las defensas bajas elevan el riesgo de gravedad. Pero aún así, no tenemos la respuesta completa a esa pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Qué hace que unas personas se enfermen gravemente y otras ni siquiera tienen síntomas? Esto es materia de investigación y no hay una respuesta única para que lo entiendan bien. Depende de esta triada como en la mayoría de enfermedades. Factores primero de cada persona. Entonces, además de la edad y de estas enfermedades preexistentes de las que hemos venido hablando, puede ser por predisposición genética, aún no lo sabemos, pero también por la respuesta de las defensas de cada uno. Puede tener que ver con el grado de exposición al virus, pero también depende de factores propios del microorganismo, en este caso del coronavirus, por ejemplo su agresividad, qué tan fácil se transmite y además depende del tipo de atención que se le dé al paciente, es decir, factores del sistema de salud. Entonces, ante todos estos determinantes y la falta de respuestas que aún tenemos, se los repetiré hasta el cansancio. Todos a adoptar las medidas de prevención, es decir, lavado de manos, no llevarlas a la cara, etiqueta de la tos, limpiar las superficies de uso común, distancia física, disminuir al máximo el número de contactos que tenemos al día, por eso quedarse en casa. Síntomas respiratorios leves se manejan en casa, señales de alarma se consulta y a informarse con los datos oficiales. Paciencia, que mientras que la ciencia y el tiempo nos contestan, nosotros debemos impactar con nuestro comportamiento.